Empezamos ya con la actividad de examen físico propiamente dicha, en el entendido de que ya debemos trabajar todo lo que es el examen de los segmentos corporales. Hoy hablaremos de las formas craneales y de la craneometría básica, y ustedes ya me conocen, soy la doctora Gladys Bustamante. Iniciamos mencionando que el examen físico de cráneo se realiza primero haciendo el análisis de la parte posterior del cráneo y después recién nos dedicamos al examen físico de lo que va a ser la cara. Es así que en la cara revisaremos primero la frente, posteriormente las cejas, después los ojos, la nariz, para concluir en la boca y los pabellones auriculares. Este examen físico debe ser minucioso y siempre se hará de arriba hacia abajo, explicando con detalle todas las estructuras que se encuentran localizadas en la región, ya sea de cráneo o de la cara. ¿Qué tipo de cráneos existen? Existen cráneos que son mucho más anchos, así que se denominan braquicéfalos, aquellos que tienen una forma un poco más cuadrangular y predomina el diámetro horizontal sobre el vertical. Hay cráneos normocéfalos, donde existe una distribución armónica de las relaciones craneofaciales, y también hay cráneos que son alargados, donde predomina la longitud sobre el diámetro transversal. Inicialmente debemos medir en la inspección la longitud del cráneo, y la longitud del cráneo se va a hacer a partir de una medición desde el vértex hasta la región del mentón. Se dice que el cráneo corresponde al 13% de la longitud del cuerpo, y esta longitud no debiera sobrepasar los 18 a 20 centímetros en una persona adulta. Por supuesto que esta longitud se modificará de acuerdo a la edad y también al sexo. Tenemos que tomar en cuenta también la medición del diámetro transversal. La medición del diámetro transversal, denominado también craneometría, se realiza a partir de la medición desde el bregma hasta el borde superior de la eminencia occipital superior. La craneometría se basa en una fórmula que es la medición del ancho del cráneo a partir del diámetro transversal, multiplicado por 100 y dividido entre el largo del cráneo, que es la longitud que habíamos medido desde el vértex hacia el mentón. A partir de estos valores es que nosotros vamos a definir si el cráneo es normocéfalo, braquicéfalo o dolicocéfalo. De este modo, se denominará anormocéfalo al cráneo, cuyo valor resultante de la aplicación de la fórmula de la craneometría da como resultado entre 75 a 79.9, mientras que de 80 a 90 se denominará braquicéfalo. Ya habíamos mencionado, es el cráneo en el cual predomina el ancho sobre el largo de la cabeza. Mientras que el dolicocéfalo tendrá un valor de 65 a 74,9, donde predomina la longitud del cráneo sobre el ancho del mismo. Hablemos algo sobre las deformaciones craneales. Las deformaciones craneales se pueden dividir en dos tipos. Una que es la resultante de la afección primaria de los huesos, y otra que es producto de las alteraciones del encéfalo. Empecemos con la primera, que es la afección primaria de los huesos. Hablamos de las disostosis craneofaciales o alteraciones en el desarrollo del cráneo. En este grupo existen varias disostosis craneales que se presentan en la primera infancia y se produce por un cierre prematuro de las suturas craneales. Es así que podemos mencionar a la escafocefalia, en la cual existe un cierre prematuro de la sutura sagital. El paciente tiene el cráneo en forma de quilla de barco y tiene una longitud muy marcada a nivel de la región transversal y medial del cráneo. También tenemos a la oxicefalia, denominado también cráneo en torre. En este caso, el paciente tiene una forma muy peculiar del cráneo que se encuentra
abombado y ligeramente puntiagudo en la parte superior. Se produce un crecimiento bastante notorio de la nariz. El maxilar superior se encuentra incurvado hacia adelante, haciendo sobresalencia en las regiones malares, y el paciente tiene asociación de cuadros como la policitemia, tiene disminución de la agudeza visual y puede tener alteraciones visuales como el estrabismo. Otra alteración es la platicefalia o cráneo en plato, en el que se caracteriza un ensanchamiento muy marcado de la bóveda craneal, que además tiene una forma aplazada, lo que le da la característica de forma de plato. Se ha hablado mucho de que la platicefalia era resultante de una manipulación que realizaban algunas culturas para deformar el cráneo y obtener un resultado de este tipo. Sin embargo, hay escasos casos de platicefalia en los cuales, naturales obviamente, en los cuales se ha observado que hay una sinostosis de las suturas frontal y parietal en la región lateral del cráneo. Otra alteración es la trigonocefalia. La trigonocefalia se caracteriza porque el cráneo tiene una forma justamente de un triángulo, cuya base se encuentra en la región posterior del cráneo y el vértice se encuentra en la región anterior del cráneo, tal como muestra la figura. La trigonocefalia se caracteriza por una sinostosis de la sutura metópica presente en los 3 primeros meses de edad, es decir, casi inmediatamente después de haber nacido, ya se empieza a observar esta alteración en el cráneo del recién nacido, y se va a ver además de que los rebordes orbitales son bastante hipoplásicos, lo que va a llevar a una falsa apariencia de exoftalmos. El paciente además va a tener hipertelorismo y epicanto, que le da una facies muy característica con ojos saltones y el pliegue que se encuentra en el borde interno de los ojos, a lo cual se denomina epicanto. También tenemos a otro tipo de cráneos o malformación, que es la plagiocefalia, en la cual se observa que el cráneo se encuentra bastante asimétrico y es oblicuo hacia un lado. El otro lado se encuentra como abombado y es por un cierre prematuro de la sutura lambdoidea. Otra alteración mucho más extraña es el cráneo reniforme, donde el cráneo tiene la forma de un riñón. Es bastante asimétrico y es por el cierre prematuro de la sutura coronal, que va a dar, sobre todo de un lado del cráneo. Otra alteración es el cráneo natiforme, que se caracteriza por abombamiento en la región parietal. Hay detención del crecimiento de los huesos de la cara y hay hipertelorismo o separación de ambos ojos. Inicialmente habíamos hablado que había malformaciones craneales producidas por anormalidades cerebrales. Una de ellas es la macrocefalia. La macrocefalia se caracteriza por un crecimiento exagerado del cráneo, producto de alguna alteración a nivel encefálico, que este crecimiento se encuentra más allá de los rangos estimados para la edad. El individuo tiene una asimetría del cráneo, se ve mucho más grande en relación al cuerpo, y cuando se realizan las mediciones, estas sobrepasan los límites esperados por la edad del niño en el cual se mide. Otras alteraciones son la microcefalia, que es lo opuesto a la macrocefalia, donde se disminuye de manera notable el tamaño del cráneo. Generalmente la microcefalia viene asociada con alteraciones neurológicas e intelectuales del producto. Los niños tienen respuestas muy lentas y obviamente por la disminución del espacio y del crecimiento de la masa encefálica se notan alteraciones conductuales muy marcadas. La anencefalia, por su parte, es la ausencia de cerebro y de cráneo. Muchas veces puede haber acrania, que es la ausencia del hueso, y la anencefalia, que es la ausencia del encéfalo. En ocasiones coinciden ambas,
pero a veces puede haber solamente la anencefalia que se observa como la imagen que se les presenta.